Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la puerta de madera de mi jardín como todos los días a las 8 de la tarde y quiero hablar hoy día de ese placer, para mí por lo menos un placer único, de tomar un periódico entre las manos, abrirlo, encontrarse con la actualidad, con la tipografía detrás de la cual está, o en la cual está encarnada la actualidad, la tinta, el papel, tal vez un romanticismo en estos tiempos donde lo digital ha desplazado lo físico. Y dentro de los placeres de leer periódicos, hay periódicos que siempre me han producido mucho placer. Están los periódicos españoles, desde luego. Y en primer lugar, primerísimo lugar, El País. Recuerdo perfectamente la primera vez que tomé un ejemplar del País, era muy joven, en España, y la emoción que me produjo, me fui a una plaza, me senté, lo toqué, lo miré, lo recorrí, el placer de recorrer ese estupendo periódico, nosotros le decimos diario acá en Chile, periódico de todos los días. Hoy día caminaremos esta tarde en el jardín con uno de los directores del País. Él fue director del País entre el 4 de mayo del 2014 y el 8 de junio del 2018, si no me equivoco. Es periodista, especialista en política internacional, ha cubierto distintas guerras, las guerras del Golfo Pérsico, las Malvinas, El Salvador. También parece que estuvo en los momentos de protesta contra la dictadura del general Pinochet en Chile. Le vamos a preguntar por eso. Fue corresponsal en Washington, encargado de abrir y poner en marcha la edición América del País, que agradecemos muchísimo a los latinoamericanos, y también la inauguración de una edición propia en Brasil del diario El País. Autor del libro Digan la Verdad, apuntes sobre un oficio en peligro de extinción, un título extremadamente sugerente. Antonio Caño Barranca está hoy día en Desde el Jardín. Mañana, el día jueves, está invitado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales para hacer una charla y una conversación, 23 de marzo a las 2:30 de la tarde en Vergara 240. Antonio, un gusto de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación a caminar conmigo aquí en el jardín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Lo primero que te quiero preguntar, Antonio, es ¿de dónde nace tu vocación y tu pasión por el periodismo? ¿Quién fue tu maestro? ¿Venía algo de la familia? ¿Cómo fue el inicio tuyo? ¿Cuál fue el llamado del periodismo en tu caso? En mi caso, yo fui periodista esencialmente por mi deseo de salir de mi entorno más cercano, de conocer el mundo. Yo procedo de una familia trabajadora que vivía pues humildemente y que decorosamente, pero humildemente, y cuyas expectativas eran pues continuar en el trabajo de mi padre y expectativas que a mí me resultaban limitadas y me resultaban, digamos, escasas. Yo quería conocer el mundo, conocer qué había más allá de la curva que se veía al final de mi calle y por circunstancias que no recuerdo bien, el periodismo se convirtió vi en el periodismo un instrumento para ello, un instrumento para un vehículo que me iba a ayudar a conocer el mundo. Y así fue, efectivamente. Y por eso, además, mi vocación siempre ha sido la de un periodista internacional.
Y ese es el motivo por el que estoy aquí. ¿Y hay algún periodista que tú admires, que haya sido tu referente, tu maestro, o que te haya formado, o alguna escuela te haya formado como periodista? ¿Qué te ha formado a ti? ¿Quién te ha formado a ti como periodista? Mi maestro fue un periodista. Mi primer trabajo fue en la agencia EFE, que es una agencia de noticias, y mi concepto siempre ha sido el del periodismo de agencia como el periodismo esencial, en el fondo como el mejor periodismo. Yo siempre he entendido que el mejor periodismo era el periodismo sin adjetivos, el periodismo que se limitaba a contar los hechos tal como ocurrían. Mi maestro fue Enrique Vázquez, es Enrique Vázquez, que sigue vivo, y él me educó como un periodista de agencia. Recuerdo una frase que él repetía constantemente cada vez que yo me ponía a escribir una nota. Siempre me decía: recuerda, Antonio, que el periodismo ha de huir, un periodista ha de huir de cualquier tentación literaria como si se tratara de la peste. Y yo he tratado de ser fiel a esa máxima, que considero que es muy correcta. No, creo que el periodismo actual no está precisamente en esa línea, y creo que el periodismo actual se ha hecho mucho más retórico y más literario, y no significa que eso necesariamente está mal, pero mi escuela es la otra. Mi escuela es esta que te describía al comienzo. Es la línea contraria a Gabriel García Márquez, que partió siendo periodista y que en el fondo usó el periodismo para narrar y hacer literatura. En este caso sería un periodismo que se ciñe a la realidad, o que intenta ceñirse a la realidad, ¿no? Esa fue mi escuela, la escuela de una agencia de noticias donde trabajé 5 años, y donde cada día había que repetir. Yo escribía noticias de internacional, y entonces había que escribir, pues cada día el presidente Reagan dijo ayer porque entonces se escribían las noticias para los periódicos del día siguiente. Y en el fondo, en esa frase, dijo ayer, alguien dijo ayer esto. En el fondo eso se resume en la labor de un periodista, y lo sigo pensando. Sigo pensando que un periodista no es más que aquel que cuenta de una manera escueta, clara, concisa, comprensible lo que está ocurriendo. En el fondo el periodista es un intermediario entre los hechos y los ciudadanos. En el fondo un periodista no es más que el representante de los ciudadanos allá donde ocurren los hechos. Y por eso creo que lo mínimo que puede hacer un periodista es, puesto que es un emisario de los ciudadanos, lo mínimo que puede hacer un periodista es contarle los hechos a los ciudadanos con honradez y con honestidad, no deformarlos en función de sus propias creencias y de su propia ideología. He leído por ahí en una entrevista un elogio de la figura del reportero local, ese que va a un lugar, ve, pregunta y luego escribe su nota, ¿no es cierto? Sí. Me gustaría que habláramos. Al final todo, yo soy, lo he dicho en algunas entrevistas con motivo de la publicación de este libro, yo he sido siempre un reportero, esencialmente, y sigo siendo un reportero, y es lo que he sido en mi profesión. Fui director del País, efectivamente, como decías, pero yo no soy de oficio director. Hay otros periodistas que han sido de oficio directores. Yo no. Yo fui durante un tiempo, circunstancialmente, director de un periódico, pero lo que he sido es un reportero. Y lo que soy es esencialmente un reportero, es lo que sé hacer, y es lo que más valoro en el periodismo, efectivamente. Y el periodista y el reportero siempre se inicia en lo más cercano, en lo local. En el New York Times había, ya no lo sé, pero por lo menos había una tradición, que es que cualquier periodista que contrataban, aunque su objetivo fuera contratarlo para ir a cubrir la guerra de Vietnam, primero pasaba 2 años en la sección de Metro, la sección de local, para formarlo y forjarlo, porque en el entendimiento, desde el punto de vista correcto, de que aquel que no sabe reportear, contar bien un incendio en Brooklyn, pues no va a poder contar bien tampoco la guerra de Vietnam, porque en el fondo esencialmente el oficio es el mismo, y el oficio se aprende ahí en un incendio en Brooklyn. Ahora, hay dos dimensiones de ese oficio. Primero es
el ir, ver y preguntar. Y luego narrarlo eso. Me imagino que cada uno de ellos requiere una habilidad o requiere un oficio incluso distinto. Puede haber alguien que sea capaz de ir, ver y preguntar, pero no sea tan buen narrador. ¿Es así o no? Bueno, claro, efectivamente, para que el producto esté terminado hay que saber contarlo. Pero a contarlo creo que se puede aprender. Lo más importante, yo estoy en Chile invitado por una universidad, y una cosa que quiero decir a los profesores y a los estudiantes, es que lo más importante, la técnica se puede aprender. Lo más importante que hay que enseñar es a contarlo con honestidad intelectual. Una noticia puede estar peor o mejor contada, y va a tener más éxito y va a tener más lectores la que esté mejor contada. Y va a cumplir mejor su función de informar la nota que está bien contada que la que está mal contada. Pero la que es verdaderamente lesiva y la que es nociva para la independencia de nuestra profesión y para una sociedad democrática es aquella nota que está intencionadamente distorsionada. Tú llegas a un incendio y tú has hablado con la policía y con los bomberos y con los testigos de aquel incendio. Y tú de eso elaboras una nota donde esencialmente recoges el punto de vista de cada uno de ellos. Pero si tú lo que cuentas es que el incendio, pretendes que el culpable del incendio sea la policía porque llegó tarde, y ahí empiezas a distorsionar los hechos para que los hechos se acomoden a tu intención inicial a la hora de cubrir eso, ahí no es que estás haciendo una mala nota, ahí estás simplemente haciendo un enorme daño a la sociedad democrática. Es decir, hay una ética. Esta sería una suerte de ética del periodista, una ética esencial, ¿no? Una ética básica. Ajá. En el fondo nosotros, como te decía, nuestra profesión es la de representantes de la sociedad allá donde ocurren los hechos. Estamos hablando del incendio o de un acontecimiento de carácter local, pero lo mismo se puede aplicar al Congreso de los Diputados, al Parlamento. No todo el mundo puede entrar al Parlamento en Chile, imagino. No creo que cualquier ciudadano simplemente entra y no puede entrar, ya cruza la puerta y asiste a cómo es la sesión parlamentaria. No, solo pueden entrar algunas personas. Entre ellos pueden entrar los periodistas a contar la sesión parlamentaria. Y se supone que los periodistas pueden entrar a una sesión parlamentaria porque son los encargados después de contársela a todos los que no pueden entrar. Es decir, a todos los ciudadanos. Bueno, yo diría que como mínimo, ya que están ahí para contarles lo que ha pasado en la sesión parlamentaria, deberían contársela con imparcialidad y con honestidad, ¿no? Diciendo lo que cada uno ha dicho, sin tomar partido por uno o por otro, sin distorsionar la intervención de uno o de otro, ¿no? Y yo comprendo que esto no es fácil, o es más difícil de lo que parece, porque todos tenemos nuestros puntos de vista, los periodistas somos seres humanos que tenemos nuestros prejuicios y que cuando llegamos a cumplir con nuestro trabajo, pues venimos ya cargados con un historial y con una serie de ideas. Pero de eso se trata. Aunque tengas ideas, yo creo que hay que siempre hacer el esfuerzo por ser honesto a la hora de cubrir una información. Nuestro trabajo es un servicio a la sociedad, así lo entiendo yo, que es un servicio como el conductor de un bus, que se encarga de llevar a la gente de un lado a otro, y no creo que el conductor de un bus discrimine quién se sube a su bus en función de quién le cae más simpático o quién le parece más guapo a la hora de subir a su bus. Y nosotros creo que tenemos la obligación de intentar no discriminar y de hacer todo el esfuerzo posible por contar las cosas tal como ocurrieron o tal como nosotros honradamente las vemos. Un periodista no posee siempre la verdad, no conoce siempre todos los hechos y los conoce. Un periodista a veces puede difundir una noticia que no es cierta, simplemente porque no sabe, porque le han engañado simplemente, ¿no? Puede ocurrir ese error, pero al menos hay que hacerlo en conciencia. Esta es una profesión que se ejerce en conciencia y creo que los periodistas debemos trabajar en conciencia. Me imagino que los tiempos que estamos viviendo, los tiempos del periodismo actual, se alejan bastante de esta ética y esta mirada tuya del periodismo. Es decir, hoy día parece tener más relevancia el opinólogo, el columnista, el que tiene un punto de vista político, ideológico, lo que sea,
que el que va a reportear el hecho puro, y vivimos tiempos además de polarización extrema que hace que también el periodismo entre en esa lucha, en esa polarización extrema que estamos viviendo, sobre todo a través de las redes sociales, etcétera. Es decir, es un escenario complicado para todo lo que tú has descrito del periodismo. Por algo, por lo demás, entiendo, aunque no he leído el libro, pero tengo mucho interés en leerlo. Tú hablas de que es un oficio en peligro de extinción. ¿Está en peligro de extinción por esto mismo? Tu charla del día de mañana habla de los peligros que enfrenta el periodismo hoy. ¿Ese es uno de los peligros? Esta es una de las razones. El periodismo está en parte deslegitimado entre la sociedad. Ha perdido prestigio entre la sociedad. Y ha perdido prestigio en la sociedad porque la sociedad lo ve no como el representante suyo, no como un árbitro, no como un narrador imparcial de los hechos, sino hoy la sociedad ve a los periodistas esencialmente como parte del juego de la polarización. Y esa es una de las razones. Hay otras. La más importante, desde mi punto de vista, es la debilidad de las empresas periodísticas en este momento. Hoy hay muchos periodistas, pero están solos, abandonados frente a los peligros, porque los periodistas no están respaldados por empresas periodísticas poderosas que sean capaces de protegerlos y de defenderlos. Y eso hace a los periodistas mucho más vulnerables. Y esta es la principal. Desde luego, la dificultad que ha tenido toda la industria para acomodarse a los cambios tecnológicos la ha hecho muy débil, y esa es tal vez la razón principal de que yo diga que veo hoy al periodismo en peligro de extinción. Cuando digo al periodismo me refiero al periodismo que yo he conocido, al periodismo, a lo que hasta ahora llamamos como periodismo. Siempre cuando hablo de esto hay quien me dice, bueno, pero se podrá hacer periodismo en TikTok o se podrá hacer periodismo en otras plataformas. No lo dudo, pero no lo sé. Y tengo dudas de que así sea. Quiero decir, es posible que sea, pero permítanme que dude que se pueda hacer periodismo en TikTok. Yo hablaba al comienzo del placer del papel, eso quizá hoy día romanticismo puro, el periódico de papel con tinta que uno toma con el café. Tú hiciste toda una conversión, entiendo, a la digitalización del diario El País, por el contexto, obviamente, el contexto que estabas viviendo. ¿Cuál es tu mirada? Por ejemplo, es triste hoy día, en la ciudad de Santiago, en algunos barrios tú sales y no hay ni un kiosco ni un lugar donde comprar el diario. En Buenos Aires sí todavía hay. Y me dio alegría ir a Buenos Aires una semana atrás y ver algunos diarios de papel y tomarlos. Pero me produce una sensación muy curiosa ir por la calle y no ver y no encontrar el diario que quiero comprar tomándome un café. A ver, ¿es puro romanticismo? ¿El haber perdido eso es una pérdida grande o simplemente lo digital va a reemplazar lo escrito y esto es nostalgia generacional nomás? ¿No? ¿Cuál es tu mirada? No, yo no creo que no es una cuestión de nostalgia, cambia más. La desaparición del papel, que se puede dar por hecho, el papel ha desaparecido, no solamente en Santiago, no sé, en Buenos Aires, probablemente también en Buenos Aires, pero ha desaparecido en París, en Roma, en Londres, en Nueva York y en todos los sitios. El papel no ha desaparecido. Cuando se hablaba de la desaparición del papel, tal vez estábamos pensando en un día D, hora H, en la que ya no había más periódicos de papel. Bueno, eso no ha ocurrido y quizás no va a ocurrir. Tampoco hubo un día D, hora H, en que desaparecieran los coches de caballos. Hay todavía coches de caballos. No hubo un día D ni una hora H en la que desaparecieran todas las plumas estilográficas. Hay plumas estilográficas, hay periódicos de papel, pero ya los periódicos de papel no son un medio de comunicación de masas. Son una reliquia para algunos, como tú y como yo. Yo también soy un lector, un enamorado de los periódicos de papel por las mismas razones que tú describías al principio. Pero me tocó ir en contra de mi propia tendencia, ir en contra de mi propia intuición cuando fui director del País, y actuar en contra de mi voluntad y en contra de mis recuerdos para potenciar el periódico digital, que es la única vía la que hoy creo que se puede salvar el periodismo. Y no es seguro que sea así, pero desde luego lo digital no es que sea una alternativa al papel. Lo digital es la única plataforma posible para el periodismo en este momento. No hay otra. Lo que no significa que se pasa del papel al digital sin más y punto, y no hay ningún cambio. El cambio es enorme. Leer cualquier cosa en papel
no es lo mismo que leerla en digital, desde ningún punto de vista. La actitud del lector no es la misma, la relación del escritor con el lector no es la misma. ¿Se puede hacer buen periodismo en digital? Creo que se puede hacer buen periodismo en digital, no digo que no, pero que es otra cosa. Estamos hablando de un cambio profundo, que no es meramente tecnológico. Estoy caminando por el jardín conversando con Antonio Caño Barranco, ex director del diario El País, periodista, corresponsal especializado en política internacional. Me gustaría que habláramos, me imagino que como director del País, te tocó coexistir con varios distintos gobiernos. Entiendo que un gobierno de la derecha, un gobierno más de la izquierda, un gobierno del Partido Popular, del PSOE. ¿Qué ha pasado con la relación y la tensión entre el periodismo y el poder? ¿Y cuál es tu experiencia en España? ¿Y cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando entre esa tensión? Siempre ha sido una relación tensionante e intensa, la de la clase política con los periodistas, la del poder o del gobierno con los periódicos, con los diarios, como decimos acá. Yo creo que la relación entre el poder y los medios y la prensa se ha hecho más difícil en detrimento de la libertad de información, en detrimento de la libertad de prensa. Creo que hoy hay, en términos generales, en el mundo, menos libertad de prensa que la que había hace 30 años, por dos razones principales. La primera es por la que señalaba al principio, la debilidad de la industria periodística. Hoy, salvo contadas excepciones en el mundo, la mayor parte de las grandes empresas periodísticas son mucho más débiles y eso hace al periodismo mucho más vulnerable, mucho más susceptible de presiones por parte del poder político, también del poder económico, pero sobre todo del poder político. Y por otro lado ha habido una degradación de la calidad de la clase política en general, que se ha hecho, y esto es en la derecha y en la izquierda, casi a partes iguales. Y yo pensaba que esto era sobre todo en Chile, pero parece que es un problema universal. Es un problema universal, una degradación de la calidad de la clase política en la derecha y en la izquierda, que entiende mucho peor cuál es el papel de los periodistas y de los medios de comunicación, que es menos respetuoso del papel de los medios de comunicación. En mi país hay constantemente señalamientos directos de periodistas con su nombre, a los que se les acusa de fascistas, de trabajar para no sé quién, de defender los intereses de no sé cuántos, se les señala en público, y eso ha hecho por ministros, por altos dirigentes políticos, constantemente ocurre eso. Eso no ha ocurrido en todos los años de la democracia española, hasta muy recientemente. Entonces creo que está la coincidencia de estos dos factores, que es la decadencia de la industria periodística y la decadencia de la calidad democrática de nuestros partidos y de nuestros dirigentes políticos, es la que hace esta realidad, que es que la libertad de prensa, la independencia de los periodistas nunca ha estado más amenazada que en este momento. Y si el periodismo sufre esto ahora, este debilitamiento, esto coincide con el debilitamiento y la decadencia de la democracia y la crisis de la democracia representativa en el mundo. O sea, ambas crisis van convergiendo y por eso es tan extremadamente peligroso lo que ocurre con el periodismo en relación a la democracia, digo, ¿no? Absolutamente. Es que ambas cosas están unidas. De la democracia liberal, por lo menos, de la democracia que hemos conocido, porque la democracia a lo largo de la historia ha tenido muchos adjetivos. Ha habido democracias populares. El régimen de Franco se llamaba democracia orgánica. O sea, el adjetivo es la democracia, pero la democracia liberal, la democracia donde todos somos libres e independientes, esa democracia ha estado unida desde su nacimiento a la prensa libre. Muy famosa, célebre, se ha mencionado 1000 veces las frases de Jefferson, donde decía que si tuviera que elegir entre una democracia sin prensa libre o una prensa libre sin democracia, preferiría esto segundo. Hasta tal punto está unida la democracia con la prensa libre. Por tanto, las dos crisis están unidas. La crisis de la prensa libre como un poder
No es que no, esto no quiere decir que no haya periodistas que actúan en libertad en Chile y en España. Yo sé que muchos colegas míos en Chile actúan con completa libertad y en España también. Pero la prensa libre como poder ha perdido terreno y eso significa al mismo tiempo que ha retrocedido la calidad democrática en general en nuestros países. La pérdida de prensa libre es solo uno de los síntomas, pero hay más, claro. Entiendo que tú sufriste de alguna manera, podrás o no responderme, de alguna manera lo que se ha llamado la cancelación de parte del gobernante español, Pedro Sánchez, en algún momento. Has tenido una relación, él no tiene una relación muy fácil contigo, digamos. Algo ha pasado, y no solo contigo, tal vez con otros medios de comunicación. Es un personaje que conocemos poco desde acá. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia como director del país con ese gobernante particularmente, y cuál es tu diagnóstico de él. A ver, yo nunca he tenido muchos amigos entre los políticos porque he preferido no tener amigos entre los políticos. He preferido mantener mi independencia con la clase política, pero pero el periódico El País siempre ha tenido una tradición, digamos, de representar de alguna manera y de forma muy amplia el pensamiento del centroizquierda español, el pensamiento de la socialdemocracia europea, de manera muy amplia, aunque jamás ha tenido ningún vínculo con el Partido Socialista en particular, ¿no? Pero solía coincidir con una visión del mundo y una determinada visión de la democracia. En la crisis cuando estalló la crisis de los populismos en el mundo, en torno al año 2014, 2015, los años de Trump, los años del Brexit, los años de explosión populista, los años en los que Podemos entró en la política española, se produjo una enorme convulsión dentro del Partido Socialista, una verdadera guerra civil dentro del Partido Socialista. Yo en ese momento, siendo director del país, pensé que el sector que representaba a Pedro Sánchez era el sector inadecuado para hacerse cargo del Partido Socialista, que creía que era el sector que representaba unas corrientes populistas, no socialdemócratas. Esa fue la posición que sostuvimos en nuestros editoriales en aquel momento, y lógicamente eso no resultó agradable a Pedro Sánchez, que finalmente fue el que se impuso dentro de ese largo y sangriento conflicto que se produjo dentro del Partido Socialista entre, digamos, su sector socialdemócrata y su sector más radical izquierdista, y este último, que es el que representaba a Pedro Sánchez, fue el que finalmente se impuso. Yo, desde el punto de vista editorial y como responsable de la línea editorial del país, no coincidía con este otro sector y ese otro punto de vista, y cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, bueno, pues se produjeron una serie de sucesos, presiones y decisiones que concluyeron en mi salida de la dirección del país. Quedan pocos minutos, qué lamentable, porque me gustaría hacerte muchas preguntas, Antonio, a quienes quieran seguir escuchando a este apasionado del periodismo con vocación de periodista de verdad, periodista en estado puro, periodismo, quinta esencia del periodismo. Pueden asistir mañana a esta charla, a esta conversación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Diego Portales, en Vergara, 2:40 a las 2:30 de la tarde. Dos cosas te quiero preguntar. En tu larga trayectoria de reportero, bueno, también de director, ¿cuál ha sido el momento o el recuerdo más potente que tú guardas de tu tarea de periodista? Si tuvieras que rescatar un recuerdo. Uno, mira, si tengo que rescatar uno, porque ahí fue impresión profesional y personal, es un episodio ya antiguo y que probablemente no recordarán la mayor parte de tus oyentes, que seguramente son los oyentes jóvenes y que no nacieron cuando el episodio que yo voy a contar, pero a mí me conmocionó el asesinato en El Salvador en 1989 de el padre Ellacuría y otros jesuitas que fueron asesinados por el ejército mientras dormían en sus dependencias de la Universidad Centroamericana. Aquello fue un episodio terrible. Yo fui avisado de aquel crimen
a las pocas horas de ocurrir, y cuando llegué a la universidad, al patio de la universidad, todavía estaban los cadáveres del padre Ellacuría y de otros padres españoles y salvadoreños que habían sido asesinados allí. Me impactó aquella visión, me impactó en muchos aspectos, uno de ellos porque creía ser amigo personal del padre Ellacuría, pero también por la crueldad humana, el sinsentido de la cobardía, de cómo un ejército puede llegar a ser tan despiadado contra su propio pueblo, al que se supone debe defender. Y aquello me impresionó mucho y me hizo valorar enormemente mi profesión, pasar de ahí a una máquina de escribir y poder contar aquello, y que el mundo al que mi periódico, El País, tenía acceso, conociese aquella información contada por mí, con la honestidad que reclamaba al principio de esta entrevista. Pues es un episodio que se me quedó grabado y que marcó toda mi carrera, sin duda. Y entiendo que estuviste en el periodo de las protestas contra Pinochet, década del 80, ¿de haber sido eso? Sí, por los años, en varios episodios de los años 80, en varios momentos de protestas, en un intento de atentado contra Pinochet, que fue muy célebre en aquel momento, toques de queda, en varios momentos de la represión, en los momentos más duros de la represión de la dictadura militar. Lógicamente, los periodistas extranjeros, cuando veníamos, no era cuando las cosas iban mejor, sino cuando iban peor. Y sí, me tocó vivir varios episodios de aquella dictadura, y desde entonces pues he tenido muchos vínculos con Chile, profesionales, personales, emocionales, de todo tipo. Siento parte de este país. Una curiosidad, tú eres un observador internacional, un reportero, un analista internacional, ahora estás escribiendo columnas, entiendo también. ¿Cómo ves Chile de afuera? Porque he leído en algunos medios españoles, después cuando vino el plebiscito, vi visiones muy sesgadas, sentí que no habían sido capaces de entender lo que había ocurrido en el último plebiscito, me refiero constitucional de Chile, que fue sorprendente el resultado, etc. Pero ¿cómo ves tú este país? ¿Cómo ves la situación de Chile? Una mirada desde afuera, ya que conoces a Chile de antes también. Bueno, es que la situación política de Chile y de España, por lo menos si contamos desde las dictaduras en ambos países, la dictadura militar... Sí, van en paralelo, ¿eh? O sea, nosotros vamos absolutamente. Son dos calcos, es un calco. Ocurre exactamente lo mismo, lo único que con unos años de retraso. Tal cual. En el caso de Chile, pero es lo mismo, hemos visto lo mismo, se sale de la dictadura, se sale de forma pactada, se transita durante unos años de gran progreso, ese proceso se interrumpe con críticas diciendo todo lo que ha pasado anterior ha sido un fraude, todos no tuvimos que pactar nada, hay que empezar de cero, todo eso. Está absolutamente calcado el modelo de partidos, el modelo de críticas. Yo hoy llegué ayer a Chile. Cuando me subí al taxi oí escuchar, estaba escuchando Radio Cooperativa y estaban hablando de indultos y del Tribunal Constitucional. Y pensé que estaba en España todavía, porque los indultos que el presidente del gobierno concedió a los líderes independentistas y la reclamación que eso generó en el Tribunal Constitucional ha sido el debate político en España en los últimos 5 años. Y ahí está el Frente Amplio como réplica del Podemos y etcétera, etcétera, etcétera. Frente Amplio como réplica del gobierno de coalición actualmente en España. La única diferencia es que, digamos, el Frente Amplio español está al frente con el lado menos izquierdista, digamos, del Frente Amplio, y aquí, pues, digamos que la parte socialista queda un poco difuminada y está más la parte de... Pero igual está el Partido Comunista en la coalición española, la única diferencia, pero acabará llegando a Chile, es un enorme desgaste de Podemos que prácticamente ha desaparecido o va a desaparecer de la escena política española. Lo estamos viviendo ahora que está en el gobierno, lo estamos viviendo de alguna manera. Y de alguna manera se está empezando a producir aquí, sí. Sí. Antonio, la última pregunta. Seguramente habrá algún joven estudiante de periodismo, alguien que quiere estudiar periodismo, que pueda estar escuchando esta entrevista. Claro, y el diagnóstico
es realista, pesimista sobre lo que está pasando en el periodismo. ¿Cómo se puede resistir? ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejo le darías o mensaje a un joven estudiante chileno? Tengo un hijo que decidió, a pesar de que intenté disuadirlo, que está estudiando periodismo, uno de mis hijos. ¿Cuál sería tu mensaje a ese joven? No, hay partes alentadoras de las que no hemos hablado porque siempre es más interesante hablar de lo negativo, ¿no? Pero sí, hay un gran interés del público por las noticias. Antes el periodismo era probablemente se hacía mejor periodismo, pero era mucho más elitista. Y digamos, el consumo de la noticia, el consumo de la información estaba hace algunos años reducido a una capa superior y muy reducida de la sociedad. Hoy se ha democratizado el periodismo, eso es indiscutible, y se ha permeabilizado el flujo de la información. Creo que eso es positivo. Lo que ocurre es que eso ha generado distorsiones y hay que tratar de manejarlas. Hoy un periodista tiene que ser más creativo, un periodista tiene que abrirse su propio espacio. Tu hijo, cuando esté ejerciendo como periodista, no va a tener, como yo, el apoyo de una gran empresa como la agencia EFE, que te pone en marcha, y otra gran empresa como el diario El País, que consigue que te pone todas las facilidades para que tú desarrolles el periodismo. En mis tiempos, un periodista, un corresponsal, era casi como un embajador, está bien pagado, se le permitía alojarse en hoteles caros y tener una casa en un barrio noble de la ciudad. Teníamos las empresas que no lo permitían. Tu hijo no va a tener eso, va a tener que ser más creativo, va a tener que abrir sus espacios, pero va a tener a favor que una sociedad que está más necesitada de información y es más receptiva. Antonio, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has regalado, este paseo por el jardín esta tarde. Insistir en invitar a todos los que nos escuchan a tu actividad mañana en la Universidad Diego Portales, 23 de marzo a las 2:30 en Vergara 240. Te doy de nuevo la bienvenida a Chile, a ver si podemos otra vez volver a conversar, porque me parece interesante esa comparación entre España y Chile. Es bien impresionante en realidad. Me quedé pensando cómo se refleja un país en el otro. Es impresionante. Es impresionante, sí. Y te felicito por tu extraordinaria trayectoria, Antonio Caño Barranco, periodista, director del País, durante 4 años, corresponsal, especialista en política internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordar que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa, y Fundación Irarrázaval, con la educación técnica profesional en Chile. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado y buena estadía en Chile, Antonio. Muchas gracias. Ha sido un placer este paseo. Para mí también. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.